Buenas noches, nosotros somos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, del grupo 4ISC12 de Sistemas Computacionales. Mi equipo está conformado por Sánchez Peña Giancarlo, González Andrés Víctor Manuel y Santiago Ramírez Marlon Yair. El día de hoy en este video les hablaremos y les explicaremos un poco más de lo que son los métodos numéricos de raíz inversa, método de Gauss-Jordan, progresión y regresión, y así como el método de trapecio y rectángulo. Hoy comenzaremos con los métodos numéricos. En este caso tenemos el método de Gauss-Jordan. La función Gauss-Jordan que tenemos en este caso acá, Gauss-Jordan entre paréntesis a, b, toma dos argumentos. Una matriz A que representa los coeficientes de la variable de nuestra ecuación y un vector B que representa los términos independientes de las ecuaciones. Ahora bien, la variable n, como bien nos muestra aquí, es igual a l en paréntesis a. Se inicializa con la longitud de la matriz, por ello es que nos dice el ln, que representa el número de la ecuación en el sistema. Se crea una matriz aumentada AB combinando la matriz A y el vector B. Cada fila de AB contiene los coeficientes de las variables de su ecuación y su término independiente. Bien, aquí ya empezamos con un bucle for, el cual itera n las veces que sean necesarias para realizar las operaciones de eliminación de Gauss-Jordan. Podemos ver aquí for in, rein y nuestro paréntesis que indica la n, la cual van a ser las iteraciones. Ahora bien, en cada iteración del bucle se realiza el pivoteo parcial. Aquí podemos ver, se va a realizar para asegurarnos de que el elemento diagonal en la posición i, i sea el más grande en nuestro valor absoluto que buscamos, en la columna correspondiente. Esto nos va a ayudar a nosotros a evitar divisiones entre cero y nos va a ayudar a mejorar la estabilidad numérica de nuestro algoritmo. Se utiliza nuestra función max, como lo marca aquí en amarillo, para que pueda encontrar el índice de la fila que contiene el valor máximo. Se intercambian las filas I, E, y esto va a ser para que nuestra raíz, bueno, para que nuestra matriz aumentada lleve el elemento pivote a la posición I, I. Se escala la fila pivote dividiendo todos los elementos de la fila I por el valor del elemento pivote. Se realiza la eliminación hacia adelante donde se recorren todas las filas J, como lo podemos ver aquí, excepto la fila pivote I. Se resta un múltiplo adecuado de la fila pivote de cada fila para así eliminar el coeficiente correspondiente y obtener ceros debajo del elemento pivote. Después de completar el bucle for, como ya podemos verlo aquí, se ha obtenido una forma escalonada reducida de lo que había sido nuestra matriz a un principio, lo que significa que la parte izquierda de AB es la matriz identidad y la parte derecha contiene solo los valores de las variables de solución. Se extraen los valores de lo que viene siendo nuestra variable de solución x y se almacenan en una lista. La función devuelve la lista x que contiene la solución del sistema de ecuaciones, return x. Ahora bien, a continuación nuestro código, nuestro algoritmo, nos pedirá, o bueno, solicitará al usuario que ingrese las ecuaciones en el formato especificado. Como bien aquí nos manda con un print, ingreso las tres ecuaciones en el siguiente formato. Al momento de ingresarlo nos pide que la forma en la que esté escrita viene a ser ax más by más cz igual a d. Todo esto con espacios tiene que ser, si no, pues no va a agarrar. Ahora bien, print, ejemplo. La ecuación ingresada por el usuario se va a almacenar en una lista llamada ecuaciones, como lo vemos bien aquí. Esta lista, a partir de la lista de ecuaciones, se crea nuestra matriz A, extrayendo los coeficientes de las variables de cada ecuación. Como ya habíamos mencionado, A es la matriz y B es el vector. Y bien, en el vector B se va a extraer los términos independientes de cada ecuación. Finalmente se llama la función Gauss-Jordan AB y eso nos va a imprimir nuestra solución para resolver el sistema de ecuaciones. Como bien aquí dice, print la solución es solución. Y bien, al momento de ejecutarlo, vamos a ingresar nuestros valores, que va a ser, en este ejercicio tenemos que x, bueno, 1 más y más 1 va a ser igual a menos 6. Todo lo vamos haciendo con espacios. Ahora bien, 2, 1, menos 1, igual a menos 1. Y en la última fila tenemos 1
menos 2y, 3 igual a menos 6. Y bien, esto nos debe de dar un resultado x, y y z. El primer valor va a ser x, que va a ser igual a menos 1, y igual a menos 2 y z igual a menos 3. Aquí lo vemos que tiene bastantes decimales, pero en este caso es menos 1, que viene siendo menos 1, menos 1.9 que va a ser menos 2 y menos 2.9 que va a ser menos 3. Y bien, ese sería el resultado de nuestro método de Gauss-Jordan. Bueno, vamos a empezar con el método de matriz inversa. Aquí se nos muestra, primero empezamos con que se nos muestra un mensaje solicitando al usuario que ingrese 3 ecuaciones del sistema en formato AX más BY y más ZCZ. CZ. Luego se crea una lista llamada ecuaciones para almacenar las ecuaciones ingresadas por el usuario. Se utiliza un bucle for para pedir al usuario que ingrese cada una de las 3 ecuaciones por separado. Cada ecuación se guarda en la lista de ecuaciones como una lista de enteros obtenidos al separar los coeficientes y el término independiente. A partir de la lista de ecuaciones se crea una lista A que contiene las matrices de coeficientes eliminando el término independiente y una lista B que contiene los términos independientes. Luego se crea una matriz aumentada llamada matriz aumentada. Combinando las matrices A y B. Luego se obtiene la longitud del sistema de ecuaciones y se almacena en una variable n. Comienza la eliminación hacia adelante para convertir la matriz aumentada en una matriz escalonada. Se realiza el pivote parcial, intercambiando la fila actual con la fila que tiene el elemento máximo en la columna actual. Se escala la fila pivote dividiendo a todos los elementos de la fila por el valor del pivote. Se realiza la eliminación hacia adelante donde se resta un múltiplo de 1. Se resta un múltiplo de adecuado de la fila a las filas inferiores para eliminar los coeficientes de bajo nivel. Después de completar la eliminación hacia adelante, la matriz aumentada se convierte en una matriz triangular superior. A continuación comienza la sustitución hacia atrás para encontrar los valores de las incógnitas. Se recorre cada sistema de ecuaciones desde la última fila hacia la primera, calculando el valor de cada incógnita. Y se imprime al final la solución encontrada en forma de una lista de valores de incógnitas. Y vamos a probarlo. Aquí nos dice que ingresamos la ecuación 1, que es 4. Tenemos que ingresar los valores por separado. Y al final encontramos la solución, que los valores se encuentran aquí, que es x, y y z. Iniciamos con este método numérico, que es el método rectángulo. Para empezar importamos una librería de mat. Y ahora bien, una vez teniendo nuestra librería iniciada, procedemos a inicializar nuestras variables. Como podemos ver aquí, todas las inicializamos en 0. Se definen las variables y se le asigna un valor inicial. Aquí en este caso tenemos nuestra matriz x de y, f de x, y, opción, límite, y aquí para nuestra función cuadrática. Ahora bien, fuimos poniendo paso a paso para así podernos guiar. En el primer paso ingresamos los valores de la ecuación del segundo grado. Vamos a solicitar al usuario que ingrese el valor de x2 y lo almacene en una variable, la cual va a ser de x2 como un número de punto flotante. Como bien lo mostramos aquí, número de punto flotante, entrada, y bien dice ingresar el valor de x cuadrada. Se le solicita al usuario que ingrese el valor de x y se almacene en la variable x como un valor de número de punto flotante. Igualmente aquí, entrada igual a input, ingrese el valor de x, float de entrada. Se le pregunta al usuario
si la ecuación tiene una constante y se almacena la respuesta en la variable opción como un número entero. Preguntamos al usuario, aquí bien nos dice, entrada igual a input, la ecuación tiene constante n sí, si es sí 1, si es no es 2. Opción igual a int de entrada. Si la respuesta es 1, es decir, la ecuación tiene una constante, se solicita al usuario que ingrese el valor de la constante y así se va a almacenar en la variable c como un número de punto flotante. Ahora bien, se solicita al usuario que ingrese los valores de a y b. Si sí tiene que ingresamos el valor de a y b, como bien lo mencioné, que representan los coeficientes de la ecuación lineal y los vamos a almacenar en la variable a y b y respectivamente como números de punto flotante, como lo hemos venido trabajando. Se solicita al usuario ingrese el número de iteraciones y se almacene en una variable límite como un número entero. Ingresamos el valor de a y b y ingresamos el número de iteraciones como bien nos lo pide aquí. Entrada igual a input. Ingresa el límite de iteraciones, límite igual a entrada. Bien, ya que el usuario ingresó el límite de iteraciones, se calcula el valor de AX. Obtenemos el valor de delta X y obtenemos el valor de XY. Se calcula el valor de AX dividiendo la diferencia entre B y entre límite, como bien lo muestra aquí, B límite. Se crea un bucle for que itera desde 0 hasta límite. Como podemos ver aquí, empieza nuestro bucle for. Como lo menciona, itera desde 0 hasta el límite, incluyendo límite. Dentro de nuestro bucle, vamos a calcular el valor de xy, sumándolo a y el producto de él y a x. Luego se agrega xy a la lista de la matriz. Se imprime la lista de la matriz, print valores de xy igual a coma matriz, que obtiene los valores de xy. Ahora bien, para obtener el promedio del conjunto de xy, vamos a crear lo que viene a ser otro bucle. Vamos a crear lo que va a ser otro bucle for, en el cual se va a iterar sobre los elementos de la lista xy. Dentro de este bucle se calcula el valor de fxy aplicando la ecuación cuadrática que utilizamos, los valores x cuadrado, x, c y el valor actual de xy. El resultado se agrega a la fila de nuestro f de xy y se suma a la suma de fxy. Se imprime por último la lista de fxy que contiene los valores de la función correspondientes al conjunto de los valores. Aquí nos imprime los valores del conjunto xy. Para obtener el valor de la función respecto a nuestros valores del conjunto xy, volvemos a hacer otro for. Y bien, se calcula el resultado multiplicando la suma de fxy por ax y se imprime como el resultado final. Aquí en nuestra impresión nos va a decir los valores de la función del conjunto xy igual a fxy y la suma de la función fxy que va a ser igual a la suma de fxy. Al imprimir el resultado nos va a imprimir el resultado igual a la suma de fxy por ax. Al momento de ejecutar nuestra integración numérica, vamos a ingresar que nuestro valor va a ser 2, valor de x1. La ecuación tiene constante sí. Para ingresar que sí vamos a poner 1, ingresa la constante, va a ser 1. Ahora ingresa los valores de a y b. A y b van a ser los valores que están alrededor de nuestra integral. En el a tenemos menos 2 y arriba tenemos 1. Y ahora bien, número de iteraciones, el límite va a ser igual a 3. Y bien, el resultado que nos debe de dar es valor de xy igual a menos 2, menos 1, 0 y 1. Valor del conjunto xy menos 1.5, menos 0.5 y 0.5. Y valor de la función del conjunto xy igual a 4,1,2. Suma de la función fxy igual a 7 y el resultado que nos debe dar es igual a 7. Y ya, eso sería todo por método de rectángulo. Bueno, vamos a iniciar con el método del trapecio. Se importa un módulo mat, se definen nuestras variables y se le asigna un valor inicial. En este caso casi todo vamos a iniciar en 0. Luego se pide que se ingrese un valor de x al cuadrado y se almacena en la variable x al cuadrado, x2.
Luego se solicita al usuario que ingrese un valor de X y se almacena en la variable X. Después preguntamos si el usuario del usuario en su ecuación tiene una constante. Se le pregunta y se pone la condición. Si la ecuación tiene una constante, se almacena la respuesta en la variable cop como un número entero. Si la respuesta es 1, es decir, la ecuación tiene una constante, se le solicita al usuario que ingrese el valor de la constante y se almacena en la variable c como un número de punto flotante. Se solicita al usuario que ingrese los valores de a y b que representan los límites de integración. Luego se solicita al usuario que ingrese el número de iteraciones y se almacena la variable límite como un número entero. Se calcula el valor de AX dividiendo la diferencia entre B y el límite de iteraciones. Se crea un bucle for que itera desde 0 hasta el límite. Dentro del bloque se calcula el valor de XY sumando A y el producto de Y por AX. Luego se agrega XY a la lista matriz. Se imprime la lista matriz que contiene los valores de XY y se crea otro bucle for donde se itera todos los elementos de la lista matriz. Dentro de este bucle se obtienen valores de S de la lista matriz en la posición Y. Luego se calcula el valor de la función de XY aplicando la ecuación cuadrática utilizando los valores x2, x y la constante que es C y el valor actual de S. El resultado se le agrega a la lista de la función de XY y se suma en la función de XY. Luego se calcula la suma de la función utilizando la fórmula del método de trapecio compuesto. Se suma el primer elemento de función de XY, se suman todos los elementos multiplicados por 2 y luego se le suma se suma el último elemento de XY. Se imprime la lista de XY que contiene los valores de la función. Se calcula el resultado final multiplicando el valor de la suma de todas las XY dividido por la delta de X que se divide por 2 y se imprime por fin el resultado final. Y ahora vamos a ejecutar el código. En este caso se nos pide el valor de x al cuadrado, que en este caso es 3. El valor de x, que en este caso es menos 1. Luego se nos dice si la ecuación tiene una constante, en este caso sí tiene una constante. Se ingresa nuestra constante, que en este caso es menos 3. Se agregan los valores de nuestra a, que en este caso es 2. Y nuestro valor de b, que es 3. Se nos pide el número de iteraciones, en este caso vamos a hacer 6 iteraciones para más precisión. Y se imprime nuestra delta de x, los valores de xy, los valores de la función de xy, luego la suma de estos valores de que los del medio se multiplican por 2 y al final nos sale un resultado. Bueno, pues vamos a explicar lo que es el método de diferenciación numérica. Y bueno, primero el código comienza solicitando al usuario que ingrese los valores de x0 y fx0. Luego se dividen las cadenas ingresadas por el usuario en listas de números y se convierte a tipo numérico utilizando una comprensión de lista. Los números ingresados se almacenan en las listas x0 y fx0. Se imprime la matriz ingresada y se solicita al usuario que ingrese el valor de x0 a calcular teniendo en cuenta el número correspondiente en la matriz con el prefijo de aquí NO que nos va a indicar la posición 1, 2, 3, 4 o 5 o bueno, de n veces. Después se solicita al usuario que elija si vamos a hacer que sea progresivo o regresivo. En este caso para progresivo es 1 y para regresivo es 2. Después calculamos el intervalo n, que pues es simplemente restando la lista en la posición 1 menos la lista en la posición 0. Y así obtenemos el intervalo. Después calculamos el valor real de la matriz, que bueno, lo que hace es restar 1 al valor ingresado por el usuario, como podemos ver aquí. Después se calculan los índices correspondientes para la fórmula regresiva C2 y C3 y se calculan también los
los índices correspondientes para la fórmula progresiva, que son P2 y P3. Y ahora sí, aquí al último, pues como nos pide aquí, que ingresemos si va a ser progresivo o regresivo, pues si es 1 va a ser la progresiva y si es 2 va a ser la regresiva. En resumen, el código nos permite ingresar una matriz de valores x0 y fx0, elegir un valor de dicha lista y el tipo de cálculo, en este caso progresivo o regresivo, y luego realizar el cálculo correspondiente utilizando las fórmulas que tenemos aquí. Y el resultado se muestra en pantalla. Ahora, vamos a ejecutar el código. En este caso aquí tenemos un ejemplo. Y bueno, vamos a ingresar como nos dice aquí, que es por espacios. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y damos Enter. Y ahora nos dice que ingresemos los valores de la función de x0. En este caso, igualmente por espacios. Y bueno, sería 22, 24, 18, 15, 23 y 26. Y bueno, aquí podemos ver que nos imprime la matriz con su respectivo número que ocupa en la matriz. Y bueno, nos dice que ingresemos el valor de x0 a calcular tomando en cuenta NO. En este caso vamos a pedirle que nos calcule el de 3 y va a ser progresivo. Entonces ponemos 1. Y aquí el resultado se supone que tiene que dar 8,5 y sí, efectivamente da 8,5. Y bueno, ahora vamos a probarlo con el método regresivo. Volvemos a ingresar los datos. 23 y 26 y en este caso va a ser 5 y lo hacemos por el método regresivo y nos tiene que dar 13,5 y sí, es correcto. Y bueno, esto será todo por el método regresivo.